Vamos a ingresar ahora en una parte que tiene su complejidad. En esta parte se va a fundamentar la gradualidad del lóbulo temporal anterior. ¿Qué significa la gradualidad y cómo la tenemos que entender? Lo primero que tenemos que ver es el título. Acá tenemos que mientras más se extienda el lóbulo temporal anterior, es más gradual en su función. Si decíamos que el lóbulo temporal anterior es un hub que logra hacer abstracciones a través de los inputs que vienen de los spokes, que son unimodales, entonces gradualidad sería gradualidad en esa capacidad de abstracción. Y esa capacidad de abstracción es capacidad de independizarse de las modalidades sensoriales. Dice, el modelo original de Hub and Spoke decía poco acerca de las diferentes subregiones dentro del lóbulo temporal anterior, parcialmente porque la distribución de la atrofia cuando hay demencia semántica es extremadamente consistente, siendo máxima en las partes polares y ventrales del lóbulo temporal anterior. Recordemos que ventral significa que va por abajo y polar que está en la punta. Hay poca variación en los pacientes con daño semántico multimodal. Además, esto genera que los efectos del tamaño sean pequeños y está vinculado a si la atrofia es más severa, es más grave en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho, sobre todo tempranamente en el curso de la enfermedad. Eso hay que tenerlo siempre en claro, que en las demencias el final es siempre el mismo. Lo que cambia los tipos de demencia, excepto las demencias vasculares, es cómo comienzan, cómo es su inicio. Nuevas evidencias indican no solamente que el lóbulo temporal anterior ventrolateral es el punto central del hub del lóbulo temporal anterior, sino que también que su función varía de una manera graduada a través de las subregiones del lóbulo temporal anterior. Es decir, que entonces la gradualidad del lóbulo temporal anterior hay que entenderla de esta manera. Hay un punto central, está en la parte ventrolateral, ventro por abajo, lateral, que está más pegada a la parte del cráneo que a la parte medial. La parte medial va hacia donde está la cisura interhemisférica, es decir, donde los dos hemisferios del cerebro se dividen. La primera clave para entender esta variación funcional graduada proviene de la citoarquitectura, o sea, de la arquitectura de las neuronas. Brodmann es muy famoso porque dividió toda la corteza cerebral en áreas, dividió la región temporal anterior en diferentes áreas y las técnicas neuroanatómicas modernas han generado diferenciaciones un poquito más refinadas. No obstante, Brodmann también se había dado cuenta que los cambios citoarquitectónicos en la corteza temporal eran graduales y que para evitar interpretaciones erróneas de la división que hizo, él tenía que aclarar que no todas las regiones que habían sido demarcadas estaban diferenciadas por bordes que tuvieran una forma muy clara de que se entienda que ahí terminaba la región, sino que debían entenderse como transiciones graduales. Por ejemplo, y esto citan a Brodmann, en las regiones temporales y parietales. Son regiones donde las diferenciaciones son muy graduales y uno dice, ¿cómo se puede ver una diferenciación gradual? Y las capas neuronales de estas regiones tienen muchas neuronas que son multipolares, es decir, que son neuronas que no suelen tener muchos tipos de conexiones, son ricas, muy ricas en los árboles dendríticos, y entonces la gradualidad es más intensa que, por ejemplo, en otras zonas donde hay neuronas piramidales gigantes que tienen
axones muy largos y potentes, o la célula de Purkinje en el cerebelo, donde son más críticas las divisiones. Es mucho más claro dónde comienza una región y dónde comienza otra. Pero cuando hay muchas neuronas multipolares asociativas, lo que tenemos son patrones graduales. O sea, nos vamos desplazando. Cuando hagamos las clases ya con imágenes, lo vamos a ver. Nos vamos desplazando por el lóbulo temporal de atrás hacia adelante y vamos viendo muchas redes, muchos entretejidos y patrones que de repente alcanzan mayor intensidad de conexión, menor intensidad de conexión, pero no es muy clara la diferencia. En cambio, si lo dividíamos por el lóbulo frontal, sí vamos a ver que hay una marcada diferencia y hay regiones que están muy claras histológicamente, es decir, celularmente se puede ver claramente que terminó el área motora primaria, porque son células, neuronas gigantes, piramidales, esas neuronas van a formar la médula espinal. Bueno, el segundo insight que aparece aquí, que primero es de la gradualidad, es que desde el punto de vista de la conectividad estructural y funcional, tenemos que los fascículos de sustancia blanca, eso es conectividad estructural. Fascículos de sustancia blanca son los tractos, como los cables que salen de grupos de neuronas para conectar grupos de neuronas. Por ejemplo, estamos hablando mucho del lóbulo temporal anterior. Viene de información visual del occipital. ¿Quién conecta eso? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, al fascículo longitudinal inferior. Eso es un cable que lo conecta. En una enfermedad como la esclerosis múltiple hay un daño en esos cables, en ese cableado. Se pierde lo que lo recubre, la mielina. Entonces decíamos, consistente con el modelo de Hub-and-Spoke, los fascículos de sustancia blanca más grandes, tanto en seres humanos como en los primates no humanos, convergen en el lóbulo temporal anterior. No obstante, los puntos exactos de donde terminan, están solamente de manera parcial superpuestos, conduciendo a diferenciaciones parciales graduales a través de la conectividad global de las subregiones del lóbulo temporal anterior. Es decir, llegan los fascículos más grandes a este hub, al lóbulo temporal anterior, y tienen superposiciones parciales. Entonces las diferenciaciones también son parciales. Por ejemplo, el fascículo uncinado conecta la corteza orbitofrontal y la pars orbitalis. Las regiones de la parte frontal están divididas con 3 nombres latinos, que es pars orbitalis, pars triangularis y pars opercularis. Pero bueno, eso lo podemos ir dejando. El fascículo uncinado conecta la corteza orbitofrontal y la pars orbitalis, eso es giro frontal, de manera más fuerte con la corteza temporopolar, o sea, del lóbulo temporal, el polo. Otras conexiones prefrontales a través de la cápsula extrema, el complejo de la cápsula extrema, esto es por donde pasa la corona radial. Acá ya estamos entrando en conceptos de neuroanatomía que vamos a dedicar una clase a localizar dónde están estos puntos. Por ahora vemos que son nombres. Yo más o menos se los voy a ir diciendo asociados también a qué funciones. La cápsula externa, la cápsula interna son partes de sustancia blanca por donde pasan fibras que vienen del cuerpo, fibras de información que viene de todos los miembros del cuerpo y sube por la corona radiada a la corteza cerebral. Se le dice cápsula porque justamente cumplen ese rol para dejar pasar este tipo de fibras. Bueno, las conexiones a través de la cápsula externa preferentemente terminan en la parte superior de la región del lóbulo temporal anterior. Y el fascículo longitudinal
medial hasta desde al lóbulo parietal inferior. Así el fascículo longitudinal medial viene de la parte del lóbulo parietal. ¿Qué parte es esa? Ese se llama giro marginal y es una parte, es una porción sensorial de integración. Es una parte donde convergen numerosas zonas de asociación de las recepciones nerviosas que tiene todo el cuerpo y lo integra, es decir, es una zona de mayor complejidad que, por ejemplo, las zonas parietales que están adelante en el cerebro. Esta es la zona parietal del giro marginal, está limitando con el lóbulo temporal y con el lóbulo occipital. De ahí sale el fascículo longitudinal medial y termina en las partes superiores del lóbulo temporal anterior. Y el fascículo longitudinal inferior, ese sale de la parte occipital, sobre todo el giro fusiforme, que es una parte que está muy asociada al reconocimiento de los rostros humanos. Diferencia claramente, se desarrolla muy rápido, reconoce el rostro de la madre y diferencia muy claramente los rostros de los seres humanos, haciendo con una computación de un ganglio de neuronas, diferencia todos los rostros de los seres humanos, los maximiza las diferencias. Eso es muy claro como ejemplo de que a nosotros las jirafas, si le vemos la cara, nos parecen que viste una jirafa, viste todas. Sería muy raro que alguien reconozca una jirafa por la cara. A la jirafa le pasa lo mismo con los seres humanos, les parece que son todos exactamente iguales. Sin embargo, este giro fusiforme tiene una computación que permite una diferenciación muy clara de rasgos y entonces diferencia rostros y madura muy rápido. El fascículo longitudinal e inferior entonces sale del giro fusiforme, que es una parte de la parte occipital de la corteza cerebral y está vinculada a la parte ventral y ventromedial del lóbulo temporal anterior. Los efectos de este solapamiento parcial de las terminaciones de los fascículos producen que haya mayores graduaciones en las fibras locales con forma de U. ¿Cuáles son las fibras con forma de U? Cuando viene una fibra, las fibras en los seres humanos se pueden reconocer cuál es el longitudinal inferior. En todas las personas uno los reconoce, pero en cada persona es diferente. Ahora, las formas de U son las que se introducen, es sustancia blanca que se introduce dentro de los giros que tiene la sustancia gris. La corteza, la parte de la corteza de la sustancia gris donde están todas las neuronas ahí agrupadas, pegan vueltas, entonces se llaman circunvoluciones, parecen como una nuez. Bueno, fibras en forma de U o U-shape son precisamente las que logran ingresar en esas circunvoluciones. Entonces, esas fibras en forma de U son sumamente idiosincrásicas, son muy particulares en cada persona. Nosotros trabajamos examinando cerebros y patrones de conectividad y en cada persona es totalmente distinto dónde desarrolla y con qué potencia desarrolla estas fibras en forma de U. Las fibras en forma de U son muy importantes en los recorridos que se hacen por la sustancia gris, por los cuerpos de las neuronas, vienen cables y tienen que tener forma de U porque como está todo enrollado, tienen esa formita. Y eso implica mayor conectividad. Un patrón similar de conectividad superpuesta parcial se observó con estudios de resonancia funcional
haciendo una tarea activa, una tarea que puede ser la tarea STROP, que ya la vamos a ver, o en resting state, que eso es cuando le decís a la persona que está en el resonador que directamente piense en lo que quiera. Además, hay dentro del lóbulo temporal anterior una fuerte conectividad interna. La corteza temporopolar exhibe una gran conectividad funcional con áreas orbitofrontales. Conectividad funcional significa que hay consumo de glucosa en una zona y podés predecir cómo va a ser el consumo de glucosa en la otra zona. Es diferente en la estructural porque en la estructural hay un cable. Entonces vos decís, bueno, están conectadas claramente porque hay un cable que va de acá hacia acá. Funcional es que vos estés midiendo una persona cuando está ya con otra secuencia de resonancia magnética, cuando estás realizando una tarea y ves que si la persona, por ejemplo, le activas conceptos abstractos como libertad, revolución, permanencia, esperanza, y luego la persona tiene que tomar una decisión que involucre afectos, podés ver que primero se va a activar fuertemente el lóbulo temporal anterior y después va a haber consumo de glucosa en el giro prefrontal inferior, o sea, en la corteza orbitofrontal. Entonces, ahí no es que estás midiendo que haya cables, o sea, conectividad estructural, sino que haya una funcionalidad conectada. Esto es muy interesante porque hay muchas veces que la funcionalidad correlaciona con la conectividad estructural. O sea, si medís con otra secuencia el cableado, hay un cable, por ejemplo, ahí el uncinado. Pero hay zonas que tienen conectividad funcional y no tienen un cableado en común. Se pueden rastrear cableados siendo indirectos, por vías indirectas, es decir, va, por ejemplo, el tálamo, va a la corteza, y luego de la corteza desciende los ganglios de la base, entonces el tálamo y los ganglios de la base están conectados funcionalmente, pero se le puede rastrear los cables. Pero hay veces que hasta ni así no hay conectividad estructural de ningún tipo, pero hay zonas que están asociadas. Eso es muy interesante para entender los procesos de aprendizaje y también en la recuperación, porque se pueden lograr conexiones funcionales independientemente, aunque no tanto, no tan independientemente, pero hay algunas, de que haya una conectividad estructural. Bien, vamos a ver ahora. Decimos que el lóbulo temporal anterior tiene una mayor conectividad con las regiones frontales y con las regiones posteriores que están asociados con el procesamiento semántico controlado y que el lóbulo temporal anterior superior conecta de manera más fuerte con las áreas auditivas primarias y con las regiones premotoras. Entonces ahí estamos dividiendo el lóbulo temporal anterior. Estamos diciendo parte inferolateral, bueno, va hacia la parte frontal y hacia la parte temporal posterior. Ahora si decimos lóbulo temporal anterior superior, es decir, la parte por arriba, es decir, en el eje Z, va aumentando la altura y se conecta con las regiones auditivas y premotoras. La región premotora es frontal, la región auditiva primaria es del lóbulo temporal. Tercero, los datos de neuroimágenes, resultados de neuroimágenes que están relacionados con los aspectos metodológicos de tareas semánticas que han tenido éxito para medir la región, los lóbulos temporales anteriores. Ya vamos a ver cómo son las tareas que se utilizan. Son altamente consistentes con la hipótesis de que, o con el modelo, de que hay una graduación dirigida por la conectividad del lóbulo temporal anterior. Dirigida por la conectividad quiere decir que es gradual. Siempre estamos hablando del lóbulo temporal anterior en tanto es el capaz de realizar abstracciones. Entonces, su gradualidad
para realizar abstracciones es así de gradual en tanto la conectividad lo permita. Conectividad es que haya algo que lo vincule, es decir, un pequeño cable que lo vincule hacia otro grupo neuronal vecino. Acá hay que recordar de qué manera el sistema nervioso tiene en las neuronas, sus unidades, conexiones dendríticas y axónicas, y luego las a larga distancia ya son esas fibras que estábamos mencionando. Pero cuando estamos dentro del lóbulo temporal anterior, ahí no estamos hablando de grandes fibras, sino de pequeñas conexiones entre sí. Es una zona muy rica en conexiones, está todo muy conectado. Que esté muy conectado o que esté poco conectado es muy interesante y vamos a ver la diferencia en ciertas zonas porque es exitoso. Por ejemplo, hay zonas donde la conexión es punto a punto. Cada neurona envía a una sola y esa envía a otra sola y la conexión está muy modulada por llega uno, sale uno. Mientras que en esta zona tenés mucha más riqueza de conexiones y conexiones indirectas. Como se ha destacado más adelante, antes, la parte ventrolateral del lóbulo temporal anterior se activa fuertemente en tareas semánticas sin tener en cuenta cuál es la modalidad de input o la categoría a la que pertenecen los estímulos. Es decir, sería la zona, el núcleo, el centro de la abstracción, la parte ventrolateral, es decir, por abajo y hacia el costado. Si uno se empieza a mover desde ese punto central, las funciones crossmodal semánticas del lóbulo temporal anterior empiezan a ser más débiles y empiezan a atarse más específicamente a una modalidad sensorial, o sea, ya se vuelven menos abstractas y se empiezan a volver más concretas. Entonces, mientras más medial, más hacia el medio, más hacia la parte donde se dividen los hemisferios cerebrales, estén las regiones del lóbulo temporal anterior, va a haber una mayor responsividad, es decir, responsividad es que el grupo de neuronas responde con una potencia mayor a materiales basados en dibujos o a conceptos concretos más que a otro tipo de materiales. En cambio, si nos vamos al surco temporal superior, que es el que da origen al giro temporal superior, o sea, vamos a la parte superior del polo temporal, exhibe el patrón opuesto. Se produce una mayor activación para los estímulos auditivos, para las palabras habladas y los conceptos abstractos. O sea, en este momento estamos usando el giro temporal superior con mucha carga. Esto recuerden que este es el texto base. Las clases, cuando agreguemos clase al módulo, ya van con ilustraciones, con el dibujo del cerebro y les voy marcando con puntos, con casos donde les pueda marcar que haya habido un daño. Ahora simplemente es ir traduciendo el texto, lo que dice. Entonces ya tenemos una distinción por nivel de abstracción. Mientras más medial es más concreto. Mientras más superior es, o sea, mientras vamos elevando la altura de siempre partiendo de esa parte, de ese punto central, se va respondiendo a que sea hablado, a que sean estímulos auditivos y a que sean conceptos abstractos. Y hay una región de superposición en el giro temporal superior que está implicada en procesos semánticos combinatorios. Un proceso semántico combinatorio es, por ejemplo, la producción de una metáfora. Por último, las partes polares y dorsales del lóbulo temporal anterior han sido mostradas como preferentemente para conceptos que se relacionan con actividades o relaciones sociales. Se responden con preferencia si el concepto tiene que ver con alguna relación con otras personas más que con otras clases de conceptos. Eso es si uno se acerca más al polo frontal y va hacia una parte más dorsal.
El dorsal es cuando salimos del ventral, de la parte ventral de abajo, empezamos a subir por la parte dorsal. Cuando dice la parte superior, estamos en el surco. Eso, cuando veamos la imagen del cerebro, va a resultar muy claro, porque el surco temporal es sumamente claro para ver. Bueno, ahí ya tienen divisiones del grado de abstracción de los conceptos. Dice, una posible explicación para esta graduación funcional es que hay subregiones del lóbulo temporal anterior mutuamente excluyentes y que están dedicadas a diferentes categorías o modalidades representacionales. No obstante, hay dos problemas si uno piensa eso. Primero, esto no sería consistente con la citoarquitectónica, o sea, con la arquitectura celular. No se observa en la arquitectura celular algo que sea coherente con pensar que las diferentes partes del lóbulo temporal anterior respondan a partes, a inputs sensoriales específicos. No hay. Es una citoarquitectónica demasiado enredada en sí misma e indiferenciada en su enredo como para que justificar citoarquitectónicamente que haya zonas específicas de una modalidad sensorial. Esto, de que haya esta citoarquitectónica, sugiere que el lóbulo temporal anterior exhibe una especialización funcional gradual más que regiones funcionales discretas. Discretas es que acá terminó lo visual y acá empezó lo auditivo. No, es gradual. Siempre tiene algo de visual, puede predominar un poco más lo auditivo, pero siempre es gradual, no es discreta. Segundo, pensar de esa manera discreta, no explicaría el rol del hub, el cual se ve que es la base del conocimiento a través de todos los dominios y todas las modalidades de entrada de información. La información la puede haber adquirido de la manera que sea. La puede haber leído, la puede haber oído, puede haberlo experimentado. Los conceptos pueden haber ingresado de muchas maneras que el lóbulo temporal anterior funciona, el hub funciona abstrayendo eso. Un punto de vista alternativo es que el hub del lóbulo temporal anterior exhiba una especialización funcional graduada con responsabilidad diferente en las subregiones, reflejando diferenciaciones graduales en su conectividad con el resto de las redes. Desde este punto de vista, los hallazgos de imágenes que se reflejaron arriba indicarían que regiones del lóbulo temporal anterior que son vecinas contribuyen más o menos a la representación de diferentes clases de información, dependiendo de la fuerza de sus interacciones con los diferentes sistemas de representacionales específicos de una modalidad. Recordemos siempre que lo que está en discusión acá, y es una discusión siempre minuciosa, con muchos experimentos, es si hay especificidad de la información visual que termina en un concepto, si tiene una representación. ¿Y para quién puede ser muy útil eso? Y eso es muy útil cuando trabajas con personas que han, por ejemplo, sufrido un golpe, un traumatismo cráneoencefálico, o aparece un tumor, o aparece un infarto cerebral que provoca un daño muy localizado. Entonces uno ahí tiene interés conocer qué zona está vinculada a qué parte del lenguaje puede estar siendo dañado. La persona puede estar utilizando conceptos siempre y cuando los adquiera de una manera visual, pero no auditiva, o puede ser al revés. Lo que pasa es que eso tiene que sostenerse con evidencias, con experimentos. No es algo que se pueda afirmar que es así y punto. Entonces, los trabajos de Elizabeth, claro, lo que hacen es mostrar lo que fue obteniendo con sus experimentos. Dice, esta especialización funcional graduada directamente estaría relacionada con la influencia de la conectividad
en la función. Es decir, si una neurona, un grupo de neuronas recibe mayor cantidad de bracitos conectándose, entonces, y esos vienen de la parte visual, entonces esa zona del lóbulo temporal anterior sería eh, dirigida hacia lo visual. Es una variante cercana, es el modelo de Plot, que presenta el modelo de fortaleza de la conexión dependiente de la distancia entre los spokes y su especificidad de modalidad. Un spoke, por ejemplo, visual, está muy lejos de la afectividad, está muy lejos. Uno está en el occipital y la afectividad ingresa por la parte órbitofrontal. Entonces, dice que la contribución a un concepto depende de qué tan distantes estén las partes, los spokes, las partes sí relacionadas con procesar un tipo de información en particular. La importancia de cada unidad de procesamiento en este modelo va a hacer depender la funcionalidad de la fortaleza de la conexión en los spokes. Es decir, si un concepto está muy ligado a lo afectivo y se utiliza de esa manera, va a tener que ver con la fortaleza de la conexión con las partes orbitofrontales. La unidad del hub central, que es lo que está en esta discusión, para todos los inputs contribuiría igualmente en todas las tareas semánticas. Las unidades que están anatómicamente cercanas a una modalidad específica de un spoke toma parte, o sea, participa en todos los tipos de procesamiento semántico, pero contribuye más en las tareas que están involucradas en la modalidad que esté más cercana a su región anatómica. Por ejemplo, una unidad en un hub situado cerca de las representaciones visuales va a contribuir más a el nombramiento de dibujos. Yo presento imágenes, como en el test de Boston, se presentan imágenes de distintos objetos y el nombramiento va a tener más participación de las unidades neuronales que están más cerca de donde viene la información del lóbulo occipital, que es el que procesa la información visual. Entonces, obviamente van a participar más que en tareas no visuales, por ejemplo, nombrar ítems de acuerdo a sus sonidos característicos. Se presentan un conjunto de sonidos y la persona tiene que ir diciendo ese sonido a qué pertenece. Entonces ahí no hay participación de lo visual y entonces esta hipótesis sería la hipótesis del hub gradual. Esta hipótesis del hub gradual se extiende asumiendo que el lóbulo temporal anterior funcionalmente está formateado por la conectividad cortical de largo alcance. Largo alcance significa fibras que vienen de todas las zonas de la corteza. Como se vio en las ilustraciones de los videos anteriores, llegan al lóbulo temporal anterior fibras con información que venían de la afectividad, hay información motora, información de las partes del registro verbal, de las entradas verbales, como estamos haciendo ahora, información visual, información sonora. Todo eso viene por fibras de largo alcance y la participación va a depender de la conectividad que tenga esa representación con esta tarea que está realizando la persona. Entonces, el lóbulo temporal anterior medial responde más a conceptos concretos y visuales porque tiene mayor conectividad con la parte visual que con la parte auditiva o con los sistemas lingüísticos. Y la parte anterior, o sea, lo que decíamos la parte superior, el giro temporal superior, contribuye más a conceptos abstractos y el procesamiento semántico verbal por
en virtud de su gran conectividad con los sistemas del lenguaje más que con los sistemas visuales. Entonces ahí ya tenemos una distinción que nos es muy útil para utilizar lo concreto o lo abstracto y si vemos qué se dañó en la persona. Y el polo temporal contribuye más a conceptos sociales en función de su conectividad con las zonas de la cognición social y de los afectos. El lóbulo temporal anterior ventrolateral permanece importante para todos los dominios, porque este está conectado igualmente, de manera igualitaria, con todos los diferentes sistemas. O sea que tenemos un núcleo igualitario que no le importa cómo ingresa la información, que es el mayor grado de abstracción, y después tenemos que nos desviamos para aspectos más sociales, para aspectos más concretos y visuales o para aspectos más verbales y que donde puede utilizar funciones más abstractas provenientes del uso, como estamos haciendo ahora, de lectura de palabras. Hay que destacar que acá que este tipo de función gradual no es solamente propia del hub, de la región del lóbulo temporal anterior o del procesamiento semántico. Hay otras regiones corticales y tipos de procesamiento, por ejemplo la región visual, el procesamiento auditivo, que también tienen este perfil de función gradual, lo cual sigue patrones de conectividad. Hay un libro muy interesante que se llama Visión, de David Marr, que él describe cómo lo visual también va siguiendo patrones de conectividad. Entonces la conectividad induce funciones graduales y puede entonces establecerse un principio general, que una información que arriba a la corteza temporal anterior, al hub de la corteza temporal, ha sido parcialmente procesada en las regiones graduales que no son del lóbulo temporal anterior. Y a través de esta interacción, el lóbulo temporal anterior se comunica con las regiones específicamente modales. Es decir, eso tenemos un principio de funcionamiento que es, bueno, primero tenemos que va a participar de el procesamiento de cualquiera de estas regiones hasta llegar a el hub. Esta es la parte de la superabstracción y entonces acá tenemos, miremos acá en esto, tenemos un hub gradual y tenemos este núcleo blanco que le es indiferente como vino, pero acá dice importa la valencia afectiva. Otras modalidades, por ejemplo el olfato, acá importa la visión y acá importa la audición. Y entonces los grupos neuronales se empiezan a conectar y procesan los conceptos. Entonces ahí ven, este es el surco que les decía, el surco temporal superior. Es muy marcado, es muy claro. Y si la visión, esta es una visión sagital, pero si una visión, acá ven en esta visión, que es una visión coronal, se ve claramente este surco. Entonces tenemos acá, tenemos este punto de abstracción. Y aquí ya nos vamos yendo hacia las otras regiones. Nos vamos yendo hacia una región más, esta región implicaría más social, más afectiva, social, y aquí, pero hacia adentro, más se va volcando más hacia la cisura hemisférica, y aquí tendríamos aspectos más concretos y más visuales, pero siempre todo es gradual. Gradual, hay que recordar siempre el principio de gradualidad de la parte del lóbulo temporal anterior. Esto entonces es cognición semántica, lóbulo temporal anterior, el principio de gradualidad. Estos son experimentos que Elizabeth ha realizado y de los cuales ella va a hablar, pero para eso vamos a tener clases específicas sobre cómo acercarnos a la parte de los experimentos. Acá juicios de sinónimos, por ejemplo, juicios de asociación semántica, ella presenta palabras y la persona tiene que decir cuál es la palabra que está más próxima a esa palabra, lo presenta con una palabra o lo presenta con un dibujo y entonces
la persona hace eso, pero está en un resonador magnético y puede hacer una secuencia funcional y va viendo de qué manera va consumiendo la glucosa a la persona que va haciendo eso. Después hay procesamiento de metáforas. Nosotros hemos publicado con ella un trabajo con palabras afectivas que eran incongruentes o congruentes, es decir, la más relacionada era totalmente negativa a una totalmente positiva y la persona tenía que decir cuál es la palabra más relacionada, pero iba en contra de lo que afectivamente le indicaba o a veces iba a favor. Y se manipulaban condiciones y ahí íbamos viendo cómo iba cambiando quién participaba más, qué zona participaba más en estos procesamientos. Pero lo importante acá es entender que si tenemos lenguaje, tenemos conceptos, tenemos que entender que los conceptos se tienen de varias maneras. No solamente es decir un concepto, sino que la persona puede tener el concepto y a veces no lo puede decir exactamente con esa etiqueta léxica, con esa palabra, y que los conceptos van siendo cargados por diferentes inputs. Y ahí hay algo muy interesante para la educación, que es el hecho de que un concepto se vuelve más rico cuando le haces que esta zona trabaje más. ¿Y cómo le podés hacer que trabaje más? Y haciendo que ese mismo concepto lo tenga que trabajar afectivamente. Por ejemplo, imagínense un tratado de matemática donde vayan a explicar matemática pero utilicen afectividad. ¿Cómo hacer que la afectividad se introduzca en conceptos matemáticos? Bueno, eso lo hemos visto en Islandia, hemos trabajado de esa manera, redacción muy distinta de problemas matemáticos. Otro tipo de redacción, con redundancia, tratando de provocar afectividad con algunas estrategias. Vamos a dedicarle una clase particular a eso porque lo que se logra es que, sobre todo, la pérdida del miedo hacia los conceptos matemáticos. Bueno, es bastante arduo un poco entender esto, así que lo vamos a ver bastante, pero ya vamos avanzando bastante en la idea central del hub semántico, los spokes, cómo le envían información, y ya vamos entendiendo un poco, ven todos estos giros que parecen enroscamientos, las fibras en forma de U son las que se meten aquí. Esto es una visión externa, o sea, de afuera se ve así como una nuez, pero si lo partiríamos al medio, como se vería acá, se ve toda una materia blanca. Y esa materia blanca parece indiferenciada, pero en realidad son fibras muy específicas que van de una zona a otra zona. Eso se hace con tractografía, se puede ver que en realidad esta sustancia blanca, lejos de ser una sustancia homogénea, son fibras que algunas suben, otras van hacia adelante, otras están cruzándose de hemisferio y hacen que el sistema nervioso sea un sistema organizado muy complejo. Por eso cualquier curso de neurociencia que les resulte fácil o que les resulte de autoayuda, es lo más probable que no esté diciendo la verdad, porque no es nada simple este sistema. Ahora, tampoco es incomprensible, porque es una cuestión de leerlo detenidamente, volver a escucharlo, mirar los experimentos, pedir que se explique de otra manera y se entiende. Se entiende que hay un hub que es central, que no le importan las modalidades sensoriales, pero que lo va logrando a partir de alimentarse de spokes que sí son sensorialmente específicos, relacionados con un concepto. Y es importante que esa relación con el concepto tiene mucho que ver con la relación con una tarea que esté haciendo. Con lo que está haciendo, con lo que se está vinculando, eso define qué representaciones se están activando.